Gracias a los organizadores por la invitación. Yo no voy a hablar de los requisitos para invertir en Colombia porque no estoy cualificado, simplemente voy a dar una visión. Me habían pedido los organizadores que hablara de seguridad jurídica y estabilidad en Colombia. Creo que es una... voy a ser breve, más que nada por la hora. Presentación complementaria de lo que han dicho algunos de los ponentes anteriores. Creo que hay muchas luces en el panorama jurídico institucional colombiano, pero creo que también hay alguna sombra, ¿no? Conectando directamente con lo último que mencionaba Gonzalo de Castro, yo creo que una de las cuestiones importantes cuando uno decide invertir pues es la infraestructura jurídica o legal que está disponible en la nación a la que uno va, ¿no? Cuando hablamos de seguridad jurídica o Estado de Derecho, pues es muy difícil de medir qué significa eso. Tampoco es claro que sea necesario. Yo creo que Gonzalo lo decía ahora, para tener una actividad empresarial rentable. Puede ser muy, muy rentable hacer negocios en lugares en los que hay inseguridad jurídica. Lo que pasa es que pues, hay un riesgo claro de arbitrariedades por parte de las autoridades, ¿no? Con carácter general y en la media, si se quiere, pues la mayor parte de las empresas lo que desean es seguridad jurídica. Vamos a ver brevemente qué significa eso. Y además yo lo voy a hacer, mi experiencia en Colombia es muy limitada, tengo más experiencia en los países de la región. En Colombia la verdad que me gustaría tener más, con lo que espero que en el futuro poder hablar con más conocimiento de esto. Pero el problema es que la gente cuando opina en ocasiones tiende a hacerlo sobre la base de anécdotas, ¿no? O de opiniones subjetivas. Y yo creo que el problema que tiene eso pues, es que pues, no presenta una visión objetiva o yo que diría válida, plausible de la realidad, ¿no? Es decir, es más seguro jurídicamente Colombia que Perú, Colombia que Ecuador, Colombia que Bolivia. Pues a día de hoy hay una serie de indicadores que nos permiten concluir con cierta objetividad alguna de estas cuestiones y al final de la presentación yo veré alguno de ellos, ¿no? Este era un poco el esquema de lo que yo pretendía recorrer. Insisto que no son muchas transparencias, con lo que no les voy a aburrir. En primer lugar, yo creo que, bueno, me imagino que cualquiera que quiera trabajar sobre Colombia tiene o trabajar en Colombia o invertir en Colombia, hay varios informes disponibles, ¿no? Me imagino que yo no he podido llegar antes, pero que Juan Carlos Martínez Lázaro hablaría del informe que el propio Instituto de Empresa ha hecho sobre inversión en Latinoamérica, ¿no? Y una de las circunstancias relevantes es las normas, ¿no? Cuando decides si inviertes o no, es evidente que en principio uno no va a Colombia por las infraestructuras en términos materiales, de carreteras y de otro tipo, porque no es su fuerte, ¿no? Pero la infraestructura jurídica es complementaria a esa y puede ser tan o más relevante, ¿no? Saber con qué normas opero y que esas normas sean estables, ¿no? Fundamentalmente, seguridad jurídica se mide mirando a dos realidades. Una, las normas y su estabilidad a lo largo del tiempo, y en segundo lugar, las instituciones encargadas de aplicar esas normas, ¿no? Son dos visiones complementarias. Tradicionalmente los juristas, los abogados, los profesores de derecho incidimos más en la primera, las normas, pero tan relevante como las normas son cómo se cumplen, cómo se aplican y cómo se exige su cumplimiento, ¿no? Muchos de los países de la región, y no es el caso de Colombia, tienen problemas de exceso de normas, ¿no? Yo recuerdo en concreto, decía que tenía alguna experiencia, trabajar en Ecuador y descubrir que había un programa del Congreso que se llamaba basura normativa o basura legal y que fundamentalmente lo que hacía era detectar normas que había en el ordenamiento jurídico, o sea, en el sistema legal ecuatoriano, que no servían de nada, que entorpecían y que eran basura, ¿no? Y la verdad que cuando uno dice ¿cuántas podría haber? Pues había 15.000 normas detectadas que o bien eran contradictorias unas con otras o que básicamente estaban allí publicadas en las compilaciones, pero que no servían de nada y que obstaculizaban la actividad empresarial. No es el caso de Colombia, como ya digo, que en la experiencia comparada, y esto es una de las
luces que yo veo y que creo que ha sido subrayada por los ponentes anteriormente, pues se pone como un modelo de estabilidad jurídica en los últimos 2 décadas, ¿no? Como luego diré, no todos son luces, porque aquí, y que nadie se lo tome personalmente, cada institución intenta vender pues, su producto. Yo, como no tengo ningún producto, soy un mero profesor, pues doy mi opinión y creo que en ocasiones se acentúan los aspectos positivos y se olvidan los aspectos negativos. Yo voy a hablar en concreto luego del Banco Mundial. Juan Gabriel daba datos del Doing Business 2012, hace una semana ha salido Doing Business 2013, que utiliza como uno de los casos de estudio precisamente Colombia y que a mi juicio de manera bastante sesgada pues subraya los aspectos positivos pero ignora un aspecto negativo que luego mencionaré y que yo les voy a dar mi opinión, pero es un hecho los datos que voy a dar y yo creo que ustedes podrán sacar la suya, ¿no? ¿Cómo se mide esto de...? Porque, ¿cómo se mide la calidad de las normas o la calidad de las instituciones? Pues, como decía antes, el principal problema que hemos tenido siempre es el que, por ejemplo, los estudios que más han circulado durante muchísimos años eran los del World Economic Forum, que se basaban en encuestas. Se les preguntaba a los empresarios, a los inversores, qué opinión tenían de un determinado país, ¿no? Hombre, no deja de tener valor esa información, pero si uno le da... empieza a buscarle las pegas, pues dependiendo de cómo se formulen las preguntas, puede haber un sesgo en ellas, ¿no? Y en cualquier caso, además, el valor que tienen empírico es limitado, porque es cierto que se corresponde con la experiencia de una empresa y en algunos casos ni siquiera, ¿no? Desde el año 2004, el Banco Mundial opera con una base de datos que pretende ser objetiva y no solamente cualitativa, sino cuantitativa. Y lo que hace fundamentalmente el Banco Mundial, luego diré que tiene algún problema esto, ¿no? Es intentar medir en términos de tiempo y en términos de dinero lo que cuesta hacer negocios en los distintos países. Y es una base de datos tremendamente rica y eso tiene mucho valor, desde el año 2003 hasta ya el año 2013, de 185 países, que compara, yo creo que de manera razonablemente aceptable, pues Irak con Bolivia, Colombia, España, Ecuador, Francia, lo que queramos, ¿no? Y los países se lo toman muy en serio. En concreto yo creo que es el caso de Colombia, pero también, por ejemplo, de Perú, que incluso llegan a tener departamentos ministeriales encargados de hacer reformas para salir bien en los rankings. Evidentemente no es una buena manera de tener una política gubernamental el intentar subir en el ranking, ¿no? Pero yo creo que Doing Business, que es una empresa, es un negocio dentro del Banco Mundial, pues lo ha hecho bien y en este sentido ha dado incentivos a que muchos países hayan mejorado la calidad de sus instituciones, ¿no? Evidentemente, el problema que tiene Doing Business es que da una visión parcial y empiezo a hablar un poco de las pegas que tiene Doing Business. Por ejemplo, Doing Business ignora la corrupción, que existe en todos los lados. De la misma manera que también hay inseguridad jurídica en España, es decir, la seguridad jurídica no es plena en ningún sitio, pues también hay la corrupción, y yo creo que no lo digo yo, lo dicen los estudios de los politólogos, es inherente a la condición de la clase política. Lo que es relevante es probablemente el grado de corrupción que hay, ¿no? Y, por ejemplo, tampoco lo digo yo, pero en el caso de Colombia, pues si mira uno los datos del World Economic Forum más reciente, de 2012, la principal preocupación de los países, de las empresas haciendo negocios en Colombia, pues es la corrupción, la segunda es la ineficiencia, burocracia gubernamental y la tercera las infraestructuras. Cuarto, acceso a la financiación. Quinto, delitos y robos, ¿no? La corrupción es muy difícil de medir, pero por ejemplo, si intentamos hablar de corrupción, hay un índice que ustedes pueden consultar de Transparency International que también rankea o lista a los países en función de la corrupción percibida y, pues, por ejemplo, si uno mira el área latinoamericana, pues la situación de Colombia no es distinta de la situación de Brasil y es bastante mejor, por ejemplo, que la que tienen otros países como Bolivia o Ecuador, ¿no? Bien, si uno va al análisis más objetivo que se ha hecho hasta la fecha, que es el del Banco Mundial, la verdad que, por ejemplo, la posición de Colombia es muy parecida a la de España. Digo que
decía antes que el problema que tiene los análisis que hace el Banco Mundial es que son muy criticados por aquellos países que salen mal en el ranking. Por ejemplo, unos que se lo toman fatal son los franceses, que no salen bien. Y entonces, como no salen bien, hace años, cuando esto empezó a funcionar, en el año 2003, dijeron el ranking está mal hecho, tenemos que hacerlo nosotros mismos porque ustedes no lo saben hacer, ¿no? Que es una buena manera de ser mal perdedor, y si salgo mal en el ranking, pues me hago el mío propio, ¿no? Hay un problema que es francamente curioso. Los países de derecho civil continental, la tradición romana, salimos peor parados en los rankings que los países angloamericanos, ¿no? Generalmente porque, y es luego hablaré un poco de algún indicador, la manera como están reguladas las transacciones en los países de derecho civil establecen muchas cautelas, muchas precauciones que a la postre pueden ser concebidas como obstáculos a la actividad empresarial o a los negocios, ¿no? De todas maneras, evidentemente, no salen mal en ninguno de los rankings que fundamentalmente miden instituciones legales y normas legales en Colombia. Luego diré cuáles son, ¿no? Si lo comparamos con las de la región, que suele ser la medida más estándar, pues es francamente mejor y mucho mejor comparable que pues, Brasil, Argentina o Ecuador, ¿no? ¿Cómo hacen Doing Business esto? Yo voy a hablar solamente luego de dos indicadores porque creo que son los más relevantes a la hora de hacer o medir hacer negocios en un país, ¿no? Doing Business considera 10 realidades distintas. Antes consideraba una más, que tenía que ver con el derecho laboral, cómo se emplea y se contrata a trabajadores y cómo se les despide. Hubo uno de los socios de Doing Business, probablemente el más poderoso, que es Estados Unidos, que no le gustaba cómo se hacía ese ranking y les llamó y les dijo, pues esto no se va a hacer más, ¿no? Y no se hace más ya. Tampoco lo entiendo muy bien, no he profundizado porque no salía muy mal Estados Unidos en el ranking, ¿no? Si uno mira, fundamentalmente, las distintas dimensiones que Doing Business considera pues son muy relevantes desde el punto de vista de la realización de una actividad empresarial en un país, ¿no? Empezando por el principio, pues es cómo hago yo o cómo inicio una actividad empresarial, ¿no? Y lo que hace Doing Business es medir y comparar esto, ¿no? Y la posición de Colombia, luego lo veremos, no es en absoluto mala, es decir, es la mitad más fácil que en España abrir un negocio, o la mitad más barato y cuesta la mitad de tiempo que en España montar una actividad empresarial y ponerla en funcionamiento, ¿no? Pero luego mira otras dimensiones que con los años han ido enriqueciendo el índice y se consideran relevantes. Yo voy a ceñir mis consideraciones a fundamentalmente 3, por cuestiones de tiempo y porque creo que son las más relevantes, ¿no? Porque, por ejemplo, hay una de cuánto tiempo lleva conseguir licencias de obra o el registro de la propiedad, o conseguir la electricidad o conseguir crédito, que son relevantes también, pero creo que son probablemente más o menos ilustrativas, ¿no? Y luego voy a mencionar también la otra que creo que es muy importante y en la que creo que es uno de los principales sombras en el panorama colombiano, que es cumplimiento de los contratos, el enforcing contracts, que creo que pone de relieve una de las principales fallas que nos podemos encontrar ahí. Y luego clarificar alguna idea sobre el índice sobre el que se ha hablado de la protección de los inversores, que en el fondo es protección de los accionistas, y que yo creo que es uno de los índices en los que Colombia sale mejor parada en los rankings internacionales. De hecho, es el número 6 en el mundo en términos de protección de los accionistas. Luego explicaré brevemente por qué y si verdaderamente eso es tan importante, ¿no? ¿Cómo funciona el primer índice que voy a comentar? ¿Cómo de fácil es abrir una empresa o cuánto cuesta, cuántos procedimientos se necesitan, ¿no? Fundamentalmente aquí Doing Business intentando hacer una valoración objetiva, que no se basara, en una experiencia anecdótica, lo que considera es 4 dimensiones. Una evidente que es coste, otra evidente que es tiempo, días, una que puede ser menos evidente que es número de procedimientos y una cuarta que tiene que ver con el capital mínimo que se ha de desembolsar, ¿no? Esta es si uno mira, por ejemplo, los informes de Colombia en los últimos años, esta es uno de los índices en los que la posición o la situación colombiana ha mejorado. Es decir, es muy barato abrir una sociedad limitada porque, por ejemplo, el capital social mínimo es 0,
como ocurre en muchos países, y cuesta o lleva muy pocos días, ¿no? Entonces es una dimensión, o es una transacción que se puede efectuar muy fácilmente y que además, pues es, como decía antes, por ejemplo en España, aparte de costar más, pues lleva el doble, es decir, 120 días, ¿no? Uno de los problemas, de todas maneras, que tiene Doing Business en esta y en otras categorías es que, y puede tener que ver con alguna de las cuestiones que se hablaba antes sobre el tamaño del país y las regiones, las medidas de Doing Business en aquellos países en los que no hay medidas o indicadores subregionales se ciñen a la situación en la capital, de tal manera que es posible que en otros sitios pues, la situación fuera distinta, ¿no? Por ejemplo, en el caso de España, que conozco mejor, pues lo que ha ocurrido es que se ha comprobado que en Madrid es mucho más difícil abrir una empresa de lo que lo puede ser en Valencia, y sorprendentemente, o no tanto quizás, una de las razones por las que es más caro abrir una empresa en Madrid es porque el Ayuntamiento de Madrid, no sé muy bien por qué, cobra prácticamente 400 o 500 euros a cualquier actividad empresarial que se quiera abrir en Madrid como licencia, ¿no? Y otros sitios pues no es así, ¿no? Con lo que hay una pega, insisto, en los datos de Doing Business, es que se ciñen a la capital. En algunos países más grandes, es el caso de Brasil, es el caso de Sudáfrica, la India. En Estados Unidos pues ya hay índices subregionales que comparan la situación en las distintas regiones, ¿no? Porque una de las cosas curiosas aquí es que, a pesar de que las normas jurídicas básicas son las mismas, la implementación de las mismas en la práctica en las distintas regiones o municipalidades pues puede ser distinta, ¿no? Y es evidente que aquí por ejemplo, los municipios pues puede haber una fuente de financiación, ¿no? La principal pega, a mi juicio, en los datos de Doing Business sobre Colombia tiene que ver con, y es francamente sorprendente, con el cumplimiento de los contratos, ¿no? ¿Cómo funcionan las Cortes? Estado de Derecho fundamentalmente significa que haya tutela judicial efectiva, que yo vaya a un juez y le diga que mi contraparte no ha pagado y que el juez me dé o me quite la razón rápido, ¿no? Y de una manera barata, ¿no? Aquí es decir, Colombia queda en el 115 de 185, no, 154 de 185 países, está a la cola del ranking, ¿no? Y bueno, uno podría decir, bueno, esto de la cola del ranking es irrelevante. Pues si les digo que los datos son que una deuda consistente en monetaria, o sea, claramente identificada la cuantía, del 200% del PIB anual colombiano, claramente identificada, en la que no haya problemas de prueba, yo le voy al juez y le digo que la otra parte no ha cumplido y que pues, me devuelva, por ejemplo, las cantidades pagadas, el número de días que necesito son 1.346 días. Eso es una barbaridad. Eso son, como ustedes saben, varios años. La media latinoamericana, en la que hay países que están en posiciones pues, francamente peores que Colombia, es 724, y, por ejemplo, en España, que ya es muchísimo, se tarda pues 510 días, ¿no? Pero si el tiempo no es suficientemente indicativo de lo alarmante que es esta situación, el coste de la reclamación es todavía más. Es decir, el 50% de la cantidad recaudada se gasta en abogados, cortes y otro tipo de mecanismos de enforcement, ¿no? Y luego además hay que superar 34 procedimientos. Bien, esto es evidentemente, yo creo que si uno se lee el informe del Banco Mundial en el que coge Colombia como caso estudio de un modelo a seguir, pues misteriosamente uno se encuentra, son 3 páginas, en la que no hay ninguna mención a esto, ¿no? Y yo no lo pretendo aguar la fiesta a nadie, pero básicamente con estos datos lo que se pone de relieve es que hay un problema claro, al menos en lo que el Banco Mundial estudia, que es el funcionamiento de la Corte Civil Municipal de Bogotá, ¿no? No sé si en Cali es igual o en Barranquilla es distinto, ya digo que los datos son de allí, ¿no? Y estos datos no son los que el Banco Mundial se saca del out of the blue, sino que si uno mira el informe, pues observa que son los obtenidos de haber consultado a 70 y tantos abogados y 70 y tantos empresarios que han dado insisto, la información sobre transacciones
que ellos han efectuado y en las que se han encontrado con esta situación, ¿no? Por lo tanto, yo creo que hay un problema con los tribunales, al menos, insisto, en Bogotá, y claro, evidentemente esto puede ser un problema si uno tiene un contrato con una contraparte que se puede beneficiar pues, de las dificultades de hacer que ese contrato se cumpla, ¿no? Evidentemente los abogados para algo están y hay maneras de soslayar esto, como pues, probablemente someter el contrato a otras jurisdicciones o arbitraje o aplicar otro tipo de normas.